Es posible que estemos muy claros en la mañana, cuando ejercitamos nuestro espíritu, pero quizás después de 10 minutos, antes de que termine el desayuno, ya nos salimos del espíritu y nos tornamos a la carne. Entonces regresamos a nuestra vieja condición, regresamos a la carne. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En el Estudio Vida del libro de 1 Samuel, veremos en el capítulo 15 que Saúl venció al enemigo, pero desobedeció a Dios por completo. Después de ser establecido como rey sobre Israel, Dios capacitó a Saúl para derrotar sucesivamente a 3 enemigos que estaban agobiando a Israel. Pero durante el transcurso de estas campañas, gradualmente se hizo evidente que lo que Saúl buscaba en su corazón no era el reino de Dios, sino edificar un reino o una monarquía para sí mismo. El tercer enemigo, los amalecitas, habían agobiado al pueblo de Israel desde muchos años antes, cuando viajaban por el desierto camino a la buena tierra después de salir de Egipto. Luego que Josué los venció, el Señor le dijo a Moisés que pelearía con los amalecitas de generación en generación. En tipología, los amalecitas representan uno de los enemigos más complicados para Dios, la carne de la humanidad. Aunque el rey Saúl obtuvo un éxito externo en contra de los amalecitas, interiormente él fue derrotado por su propio apremio de servir a Dios según su carne. Bien, este es el tercer mensaje en que hablamos acerca de los enemigos que Saúl enfrentó y con los cuales obtuvo un éxito exterior. Primero, peleó contra los amonitas, luego contra los filisteos y ahora contra los amalecitas. Lo que se revela en esta secuencia es impactante y tiene mucha aplicación para nosotros en nuestra vida cristiana. El título de este mensaje es La historia concerniente a Saúl, parte 4, su desobediencia al derrotar a los amalecitas. Y en esta oportunidad nos acompaña nuevamente Guido Olivares. Saludos, Guido. Gracias. Me alegra estar aquí para hablar acerca de este tema tan crucial. Como usted dijo, esta secuencia tiene mucha aplicación para nosotros en nuestra vida cristiana. Estos 3 enemigos representan varias experiencias por las que nosotros pasamos al lidiar con los problemas que todavía tenemos en nuestro interior. Muchos creyentes piensan que después de que una persona es salva y regenerada, ya no tienen más problemas, puesto que ya sus pecados fueron perdonados. Entonces piensan que pueden vivir la vida cristiana como quieran. Pero la lección que veremos hoy nos muestra que este estorbo llamado la carne estará con nosotros hasta que muramos o hasta que el Señor nos arrebate. Nuestra carne no desaparecerá y es un problema constante para nosotros. La carne quizás es el mayor problema para todos los creyentes. Eso es cierto, Guido. ¿Y qué tal si ahora nos habla brevemente acerca de la tipología de los amalecitas? Si vamos al capítulo 17 de Éxodo, allí veremos que se menciona por primera vez la tribu de los amalecitas. Ellos atacaron a Israel en su camino hacia la buena tierra. En la tipología bíblica, los amalecitas representan la carne del hombre. Por supuesto, Dios no creó la carne. Dios creó al hombre de manera perfecta, pero debido a que Satanás entró en el cuerpo del hombre, el cuerpo fue transmutado en naturaleza y se convirtió en la carne. Por tanto, Satanás afuera del hombre es el demonio, pero cuando entró en el cuerpo del hombre, lo transmutó y lo convirtió en la carne. Así pues,
los amalecitas tipifican la carne, la persona caída del viejo hombre. Quizás lo más difícil relacionado con la carne es que no se trata solamente de lo maligno del hombre o la parte oscura del hombre, que es lo que comúnmente pensamos de la carne con nuestra comprensión natural. Pues bien, la parte buena del hombre también forma parte de la carne. De hecho, la carne buena es la que se convierte en un gran problema para el Señor en nuestro andar diario, porque esa carne buena engaña incluso a nuestros propios corazones. Como veremos en este mensaje, este fue el caso que le sucedió al rey Saúl, quien se dejó llevar por su propia carne y su propio deseo de servir a Dios conforme a su carne buena. Puesto que los amalecitas estaban bajo el juicio severo de Dios, él le dio las siguientes instrucciones a Saúl en 1 Samuel 15, versículos 2 y 3. Dice así la Escritura: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré a los amalecitas por lo que hicieron a Israel cuando se pusieron contra ellos en el camino mientras subían de Egipto. Ve ahora y ataca a los amalecitas. Destruye por completo todo lo que tienen y no les perdones la vida. Antes bien, mata tanto a hombres como a mujeres, a niños como a los que maman, bueyes y ovejas, camellos y asnos. Pues bien, no hay ambigüedad alguna en estas instrucciones tan claras y exactas. Así que con estos versículos, escuchemos a Witness Lee en el primer segmento del mensaje. Adelante. In 1 Samuel chapter 15, En 1 Samuel, capítulo 15, Saul was thoroughly exposed. Saúl fue completamente expuesto. This is a record of Saul. Este es el relato de la desobediencia de Saúl. Él conquistó el enemigo. Sin embargo, desobedeció por completo a Dios. Así que quedó completamente expuesto en cuanto a dónde estaba y a la clase de persona que él era. Primero, Dios ordenó a Saúl que no solo derrotara, sino que destruyera a los amalecitas. En tipología, los amalecitas significan la carne. Según la Biblia, la revelación divina nos muestra que Dios no creó la carne, sino que creó al hombre, y este hombre cayó. En su caída, el hombre gradualmente llegó a ser carne, como se menciona claramente en Génesis 6:3, que dice: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y en Romanos nos dice que ninguna carne es justificada delante de Dios. Esto significa que ningún hombre carnal es justificado. Toda la humanidad se ha convertido en carne, incluyéndonos a nosotros. Aunque nosotros hemos sido salvos, todavía vivimos en la carne. Cuando Dios en Cristo llegó a ser hombre, la palabra nos dice en Juan 1:14 que la palabra se hizo carne. Nosotros decimos que Dios se hizo hombre, pero la Biblia nos dice que Dios se hizo carne. Así que en todo el universo, el verdadero enemigo de Dios no es Satanás, sino somos nosotros mismos. ¿Quién es el verdadero enemigo de Dios? Y quizás piensen que es Satanás. Pero cuanto más sigo al Señor, más me doy cuenta de que yo soy el principal enemigo de Dios. Yo, mí. Siempre y cuando me mantenga en mi estatus, en la carne, yo soy enemigo de Dios. Dios no pasó muchos años para deshacerse de Satanás, pero en cambio para Dios, lo más difícil es deshacerse de la carne. Guido, estas han sido unas palabras muy sobrias y fuertes. Es muy crucial
la referencia que se hizo a Juan 1:14, donde leemos que el Señor Jesús se hizo carne. La expresión se hizo carne está ligada a lo que dice en 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Entonces, ¿qué tal si usted nos habla un poco acerca de la manera como el Señor trató con la carne? Hablar acerca de que la palabra se hizo carne es un tema profundo. ¿Cómo podría haber sucedido eso? Es fácil decir que Dios se hizo hombre, que se encarnó en el hombre Jesús y que vivió una vida humana perfecta. Pero el relato divino dice que la palabra se hizo carne. Eso significa que el Señor se encarnó después que el hombre cayó. Sin embargo, quisiera comparar esto con Romanos 8:3, donde dice lo siguiente: porque lo que la ley no pudo hacer por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. Aquí se describe de manera más precisa que el Señor Jesús no tenía la naturaleza de la carne de pecado, sino que solo tenía la semejanza de carne de pecado. De esa manera, el Señor Jesús en su crucifixión fue capaz de darle muerte a la carne del hombre en la cruz. Sin duda, esto es un asunto muy profundo. Así es, Guido. Este es un asunto místico que no podemos comprender por completo. Como usted dijo, nada de la naturaleza del pecado tocó o contaminó al Señor Jesús. Él era perfecto y sin pecado, pero al tener la semejanza de la carne de pecado, Él pudo llevar a la cruz la carne caída del hombre para crucificarla. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, se hace una mención que asemeja a Cristo en la cruz, con la serpiente de bronce que fue levantada en un asta en el desierto. Aunque la serpiente de bronce tenía la forma de serpiente, carecía del veneno de la serpiente. Asimismo, el Señor Jesús en la cruz tenía la semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. Sin duda, este es un punto muy difícil de comprender. No obstante, tenemos un sinnúmero de publicaciones del ministerio que nos pueden ayudar a comprender este asunto, ¿verdad? Claro que sí, Víctor. Y quisiera recomendar un libro escrito por el hermano Lee que se titula La experiencia de vida. Esta es una obra muy detallada y precisa acerca de la manera como el cristiano debe tratar con su constitución natural, con la carne, con el yo y con el mundo. Recomiendo este libro a los que escuchan este mensaje. Gracias, Guido. En Éxodo 17 se relata el primer encuentro de Israel con Amalek. Allí se describe que cuando Moisés alzaba su mano con el cayado, entonces Josué y el ejército de Israel prevalecían contra Amalek. Pero si Moisés bajaba sus manos, los amalecitas prevalecían. Entonces Aarón y Hur tomaron una piedra y la pusieron debajo de Moisés, y él se sentó en ella. Y Aarón y Hur sostuvieron las manos de Moisés hasta que se puso el sol, y así Josué derrotó a los amalecitas. Regresemos a Witness Lee para escuchar otro interesante segmento del mensaje. Adelante. There was a type in the Old Testament typology Hay una tipología en el Antiguo Testamento signifying this matter. que representa este asunto. In Exodus 17, En Éxodo 17, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto y viajaban por el desierto, los amalecitas vinieron. Y si leen la Biblia cuidadosamente, se darán cuenta que Dios fue muy, pero muy serio al tratar con los amalecitas. Por un lado, Dios designó a Moisés para que orase por eso. Por otro lado, Dios asignó a Josué para que llevase al pueblo de Israel a pelear contra los amalecitas y para derrotarlos.
Pero a Moisés se le cansaron los brazos y entonces él los bajó. Y cada vez que esto ocurría, Josué no podía prevalecer en la batalla. Y finalmente Dios declaró que tendría guerra con Amalek de generación en generación. Dios luchará contra la carne. Considérenlo. Pero ¿dónde está Satanás? Él está en la carne de las personas que pelean contra Dios. Si no existiera la carne en la tierra, Satanás no tendría manera de hacer algo en contra de Dios. Hoy en día, incluso en la vida de iglesia, todos los problemas provienen de la carne. Cuando nos tornamos a nuestro espíritu, cuando ejercitamos nuestro espíritu, la visión es tan clara. Pero cuando no ejercitamos nuestro espíritu, sino más bien permanecemos en la carne, la visión se apaga, se nubla. Es verdad, es posible que estemos muy claros en la mañana, cuando ejercitamos nuestro espíritu. Pero quizás después de 10 minutos, antes de que termine el desayuno, ya nos salimos del espíritu y nos tornamos a la carne. Entonces regresamos a nuestra vieja condición, regresamos a la carne. Porque cuando estamos en la carne, la vida se va, todo se nubla, todo se apaga. ¿Quién es el verdadero enemigo de Dios? ¿Quién es el verdadero problema? El que causa problemas en la vida de iglesia. ¡Tú! ¡Ustedes y yo! Sí, tenemos un espíritu maravilloso, pero también tenemos carne y somos carne. Guido, ciertamente, la distancia entre la carne y el espíritu puede tener el ancho del universo, pero también puede ser la distancia más corta del universo. Solo se necesitan fracciones de segundo para volvernos a la carne, tal como acabamos de escuchar en el ejemplo de lo que puede suceder en la mesa del desayuno, ¿verdad? Así es, Víctor. Es muy crucial lo que dijo Dios en Éxodo 17 respecto a que Él tendría guerra con Amalek de generación en generación. Eso significa que la carne estará con nosotros durante toda nuestra vida. A pesar de que el Señor Jesús entró en nuestro espíritu y lo regeneró, en nuestra vida cristiana cotidiana, nuestro vivir práctico puede estar fuera del espíritu y en la carne. Esto se debe a que la carne no solo es la parte maligna del hombre, el cuerpo corrupto con sus concupiscencias, su orgullo, su mal genio, sus argumentos y muchas otras cosas negativas. La carne es también todas aquellas cosas buenas que tenemos por naturaleza. Las cosas malas obviamente son pecaminosas, pero ¿qué tal las cosas buenas? Como veremos más adelante, Saúl hizo muchas cosas buenas que finalmente procedían de su carne. Tenemos que reconocer que si nos apartamos del Señor, estas cosas negativas afloran inmediatamente en nuestro ser. No obstante, existe un peligro mayor relacionado con las cosas buenas de nuestra carne. Estas cosas son más difíciles de ver, de reconocer e identificar, pero son iguales de detestables a los ojos de Dios que las cosas negativas. Esto especialmente se manifiesta en nuestro servicio al Señor. Ya vimos que la orden perentoria que Dios le dio a Saúl fue que destruyera por completo a los amalecitas y todo lo asociado con ellos: el ganado, los bueyes, los hombres, las mujeres y los niños. Y más adelante, en los versículos del 12 al 15 del capítulo 15 de Primera de Samuel, leemos lo siguiente. Luego se levantó temprano Samuel para ir al encuentro de Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha llegado a Carmel, y he aquí que, habiendo erigido monumento para sí, se dio la vuelta y descendió a Gilgal. Entonces Samuel llegó a donde estaba Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas de Jehová, he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel dijo: Pues qué balido de ovejas y bramido de bueyes es este que oigo con mis oídos. Saúl respondió: Han sido traídos de los amalecitas
porque el pueblo perdonó la vida a lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificarlos a Jehová tu Dios, y lo demás lo destruimos por completo. Luego, en el versículo 19, Samuel le dijo así a Saúl: ¿Por qué, pues, no obedeciste la voz de Jehová, sino que te lanzaste sobre los despojos e hiciste lo malo ante los ojos de Jehová? Finalmente, en los versículos 20 al 23, la Escritura dice: Y Saúl respondió a Samuel: Sí, he obedecido la voz de Jehová y anduve por el camino por el que Jehová me envió. He traído a Agag, rey de los amalecitas, y he destruido por completo a los amalecitas. Mas el pueblo tomó los despojos, ovejas y bueyes, las primicias de lo dedicado a la destrucción, para sacrificarlos a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en holocaustos y sacrificios como en que se obedezca la voz de Jehová? He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la insubordinación como la idolatría y los terafines. Por cuanto has rechazado la palabra de Jehová, Él también te ha rechazado para que no seas rey. Con esta lectura bíblica, escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje. God acted very wisely Dios actuó de una manera muy sabia to put Saul on the spot. con Saúl para probarlo. Puesto que eres el rey, Dios le mandó que destruyera por completo a los amalecitas. Él debía destruir uno por uno a su rey, a todo el pueblo, a todo su ganado. Él debía masacrarlos por completo y no perdonar la vida a nadie. Ese fue el mandamiento. Pero a pesar de que Dios le ordenó esto, Saúl se aprovechó de esta oportunidad y pensó: esta es mi oportunidad para hacerme rico y aún puedo enriquecer a mi pueblo. Por tanto, ellos masacraron el ganado que estaba en malas condiciones, todo el ganado malo, pero preservaron lo mejor del ganado, el más gordo. Esto fue una clara indicación que Saúl era un rey que estaba tratando de edificar su propia monarquía dentro del reino de Dios. Finalmente Samuel le dijo a Saúl: he aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios. Vosotros decís que guardasteis lo mejor del ganado para sacrificar a Jehová y destruisteis todo lo que era vil y despreciable, pero Dios prefiere algo mejor. Y esto que es mejor es que obedezcamos su palabra. Saúl, tú no obedeciste la palabra de Dios y te guardaste para ti mismo lo mejor del ganado y de la gente. ¿Por qué te fuiste esta mañana para edificar un monumento a ti mismo? No hiciste nada para Dios. Estas palabras son muy fuertes y fueron dichas para exponer lo que estaba escondido en Saúl y quién era Saúl en realidad. Él era un enemigo de Dios y se rebeló contra Dios. Todos debemos ser advertidos de no actuar, de no tratar de hacer nada dentro del reino de Dios por medio de la carne. Puesto que somos carne, cada vez que estamos en la carne, somos enemigos de Dios. Pero el Hijo de Dios nos ha crucificado a nosotros, a la carne, en la cruz, y ahora ha entrado en nosotros para regenerar nuestro espíritu. Ahora Él está aquí, viviendo en nuestro espíritu, moviéndose, actuando, tomando la delantera para guiarnos a la luz de vida, para edificar su cuerpo, el cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia de Dios, que es el reino eterno de Dios. Guido, es muy claro que Saúl destruyó todo aquello relacionado con los amalecitas, pero determinó por sí mismo guardar las cosas buenas para usarlas al servicio de Dios. En el servicio a Dios no hay cabida para la carne,
sea buena o sea mala, ¿verdad? Es de total importancia obedecer la palabra de Dios. En cada uno de nosotros hay algo que se llama la carne, que hace que nos querramos exaltar a nosotros mismos. Saúl ha debido decirle al pueblo que no podían guardar nada de lo relacionado con los amalecitas, porque Dios así lo había ordenado. Pero Saúl no era muy ejercitado, así que permitió que el pueblo se quedara con muchas cosas e incluso él tenía una buena excusa de que las usaría para adorar a Dios. Esta es una verdadera advertencia para nosotros como creyentes. Aunque somos creyentes genuinos, que hemos sido regenerados y que estamos tratando de seguir al Señor, podemos servirlo, adorarlo y alabarlo usando nuestra carne. Debemos ser completamente obedientes a Dios. Necesitamos ir al Señor y orar para que nos muestre todas aquellas cosas buenas o malas en nuestro interior, a fin de que no sirvamos a Dios en nuestra carne. Aquí el problema no es tanto la carne mala, sino la carne buena. Podemos vivir en nuestra carne buena tratando de servir, adorar y ofrecer cosas buenas a Dios. No obstante, esto es una abominación para Dios. Esto no es fácil de ver y es una verdadera adicción para todos nosotros. Agradecemos al Señor por darnos esta palabra tan oportuna y necesaria. Y a usted, Guido, gracias por su compañía y sus comentarios en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Gracias por invitarme a este mensaje. Lo disfruté muy profundamente. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares la de Bill Lawson y Walter Ortiz la de Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.